Santiago Ormazábal, quien es arquitecto, egresado de la Universidad de Concepción, ciudad en la que nació y vive actualmente. Hoy se dedica como activista transexual a la búsqueda de una mejor calidad de atención ligada a la salud mental de la comunidad trans. Ha dado charlas en Santiago, Rancagua, Arica y Concepción, además de varias por Zoom dirigidas principalmente a padres, profesores y psicólogos, sumamente importante. Junto con Nael Condel, conducen un programa llamado Disforia Mente Hablando, donde abordan el tema de la disforia de género, pero basándose en la experiencia personal, la ciencia y la psicología. Ha participado en la primera feria por la infancia, también llevada a cabo en el año 2022 en Santiago. Por su parte, dentro de esta misma presentación, está Nael Condel, quien es administrador de profesión y activista por vocación. Como hombre transexual, se ha dedicado a investigar e informar sobre la realidad de lo que es la transexualidad, el gran daño que genera la ideología queer y la educación sexual integral. Junto con Santiago Ormazábal, crearon un programa por YouTube llamado Disforia Mente Hablando, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, en el que se da la información justamente sobre lo que es la ideología de género. Así que con esto voy cerrando y por favor un tremendo aplauso a Santiago Ormazábal y también a Nael Condel. No me ven. Oye, sí se ve bonito de aquí. Antes de comenzar, muchas gracias por estar acá, por darse el tiempo, como decía Jorge. Y quiero avisar que voy a pasar una breve presentación que van a mostrar gráficos de estudio. No me voy a detener en analizarlos, pero es para que vean que los datos que yo voy dando tienen digamos, hay estudios que corroboran que lo que yo digo no me lo estoy inventando, digamos. Así que eso, bueno. Voy a leer un poquito porque estoy nervioso igual. Así que, bueno. Gracias. Bueno, en la última década a nivel global se ha generado un aumento sistemático y desmedido de jóvenes buscando transición de género, sobre todo en adolescentes mujeres. Suecia, por ejemplo, se anota con un alza de 1.500%, con una tendencia marcada entre los 13 y 17 años. Reino Unido lo sobrepasa con un alza de 4.400% en 8 años. Y España, ¿qué decir España? Cataluña, por ejemplo, sorprende con un incremento de 7.600% de adolescentes buscando transición de género en el rango etario de 10 a 14 años. La Comunidad Valenciana, por otro lado, se hizo un seguimiento a las personas atendidas en la unidad especializada de salud trans y tiene un aumento desmedido de 10.000% en 5 años. 5 años, no estamos hablando ni siquiera de 100%, 500%. 10.000% aumento de jóvenes buscando transición. Bueno, con esto no pretendo demonizar la transición de rol social al sexo opuesto, y lo digo de esta forma porque todos acá sabemos que la biología es inmutable, ¿cierto? El sexo no cambia, sino que lo que uno hace finalmente es transicionar en el rol social. Pero es necesario hacer un llamado de atención al ver estos números, porque finalmente se traducen en personas, se traducen en jóvenes, en niños cuyas vidas están siendo arruinadas por una retórica obsesiva, infundada y acientífica por lo trans, ¿no? Que es esta ideología de género. Bueno, podría pasar horas hablando sobre el tema, pero hoy tenemos como plato principal al maestro Pablo Muñoz Iturrieta, ¿cierto? Que en gran medida, gracias a su trabajo, me ayudó a corroborar algo que yo ya venía intuyendo y que lamentablemente no me equivocaba. Las alzas que les mencionaba conllevan también al alza de la detransición, que es cuando las personas vuelven atrás. Pasaba a representar, por ejemplo, del 0.3% de la población trans a un 12% según el estudio de Ellie van den Busch del 2022, que cabe destacar que ella misma es una persona que detransicionó. Empezó su transición en la adolescencia y al darse cuenta que no existían estudios respecto al tema, hizo su propia investigación, que se las recomiendo porque también habla mucho sobre las comorbilidades psiquiátricas asociadas a la comunidad trans. Y por otro lado también tenemos el aumento de desistidores, siguiente por favor,
que son quienes detienen su hormonización. No necesariamente vuelven atrás como los de transicionadores, sino que la detienen. Y según la investigación de Christina Roberts, quien analiza los registros médicos de salud del sistema de salud militar de Estados Unidos por 7 años, estima que al menos un 30% de personas que transicionan desisten. Nuevamente, son números preocupantes, que son vidas finalmente que están siendo arruinadas por esta ideología. Bueno, quizás muchos de ustedes no lo perciban, pero estas alzas también se están dando en Chile. Nosotros lo vemos cada vez que los padres se contactan con nosotros para preguntarnos qué hacer con sus hijos o con los compañeros de sus hijos, con sus sobrinos, con los nietos. Incluso los mismos jóvenes de repente buscan en nosotros de cierta forma ayuda, ya que de alguna manera nosotros lo vivimos en carne propia, ¿no? Y a raíz de eso me atrevo a contarles un poquito de mi historia, de cómo pasó esa ternurita, hacer esta ternurita. Viene un poco de cerca la recomendación, pero bueno, hay que tirarse flores solo. Y bueno, no suelo hacer esto mucho, pero considerando el contexto actual, es necesario para que puedan entender lo que vive realmente una persona transexual y cómo el ambiente puede ser contraproducente en algunos aspectos con respecto a el desarrollo psicoemocional de la persona, ¿no? Bueno, yo nací en el seno de una familia católica bien constituida, padres amorosos. Soy el segundo de 3 hijos, por ende el del medio, la oveja negra, y la única mujer. Comprenderán que mi madre tenía muchas proyecciones conmigo, desde ir a comprar junto al mall hasta verme casándome con el vestido blanco gigante. Pero heme aquí, no soy una novia muy atractiva, la verdad. No sé si es por la barba, que bueno, ahora me afeité, pero cosas que pasan. Pero en mi defensa, con mi mamá, ahora sí salimos a comprar al mall y lo pasamos la raja, ¿no? Sí, no, perdón la palabra. Bueno, mi madre me contó una vez, cuando yo era muy chiquitito, yo esto no lo recuerdo, porque era demasiado chiquitita en realidad en esa época, que entre los berrinches que yo hacía cuando me ponían vestido, yo decía ser niño. Créanme que me costó mucho superar la idea de que yo sí había nacido trans, de que efectivamente había nacido en el cuerpo equivocado, de que este era un tema biológico, que no estaba loco, porque como desde tan pequeño yo iba a verbalizar algo como eso, ¿cierto? Ilusa juventud, porque ahora ya más viejo, más maduro, con harta terapia psicológica de por medio, lectura y estudio, me di cuenta que finalmente lo que yo buscaba a esa edad era ser como mi hermano. O mejor dicho, que me dejaran hacer las cosas que dejaban hacer a mi hermano. Lo mío siempre fue jugar a la pelota, treparme a los árboles, qué sé yo, jugar con barro. Entonces, en mi mente infantil pude notar que a mi hermano se le eran permitidas ciertas cosas que a mí no. Sobre todo en esa época, yo soy del 80, del 83, aunque no lo crean. Entonces, en esa época, que una niña jugara a la pelota, no estaba muy bien visto que lo hicieran las señoritas. Y bueno, cuando uno es una niña con una energía equivalente a la del demonio de Tasmania, comprenderán que yo no me voy a comportar mucho como mis compañeras, digamos, como las niñas de mi edad. Entonces, inconscientemente me fui identificando con los niños. Bueno, con el tiempo crecí, eventualmente llegaron los cambios corporales propios de la pubertad, lo que provocó en mí un profundo rechazo hacia mi cuerpo, porque recuerden, yo ya venía identificándome con el sexo opuesto. Bueno, y esta etapa yo la encuentro es crucial para el desarrollo psicológico, porque hay que tener en cuenta que gran parte de los trastornos mentales tienen sus primeros síntomas y apariciones entre los 14 y 18 años. Estos gráficos que son de un metaanálisis de 194 estudios donde corroboran esa información, digamos. Ay, perdón. Se me enredan los papeles, perdón. Pero bueno, como les contaba, yo siempre fui una niña más masculina que el resto, con intereses y gustos asociados a los hombres, lo que siempre fue motivo de crítica, de burla, de ridiculización y humillación constante. Sobre todo en la etapa puberal, donde los cambios físicos fueron muy fuertes para mí. Mi forma de ser, mis movimientos, mis gustos, incluso los hobbies que yo tenía eran considerados de hombre, por lo que siempre se me inculcó de alguna manera que yo no pertenecía al mundo de las mujeres. En la cara me dijeron que yo era una mina penca, que no era mujer,
que ningún hombre se iba a interesar en mí. Y perdón que me emocione un poco, pero uno igual se va a ese punto de los recuerdos. Pero bueno, ahora igual me río. Por ejemplo, a mí me decían Rambo por mi forma de correr cuando era chico. Y claro, ahora con la adultez uno se ríe, se da cuenta que finalmente es un bullying inocente de alguna manera, porque entre todos los cabros se hacen bullying. Pero es preocupante cuando en el fondo ese bullying no sabes cómo solucionarlo. No saben por qué te lo dicen y no sabes cómo solucionarlo. Ojo, y con esto yo no quiero culpar ni a mis padres ni a la sociedad como lo hace el activismo progresista hoy en día para que me rindan pleitesía y pedir mis privilegios, sino que es básicamente para que entiendan cómo mi mente se fue alterando al punto de desarrollar un trastorno de identidad sexual. Bueno, el trastorno de identidad sexual es cuando se produce, de forma simple, ¿cierto?, la identificación persistente al sexo opuesto, experimentando una disforia de género que, en teoría, es el profundo y angustiante malestar por la propia identidad sexual. En palabras simples, yo asocié mi autoestima a la masculinidad, identificándome inconscientemente con el sexo opuesto. Y así como, por ejemplo, algunos asocian su autoestima a la delgadez, y llegan a un punto de desarrollar un trastorno alimenticio, la anorexia, yo desarrollé el trastorno que hace que la proyección de mi sexo biológico, digamos, en la identidad psicológica no sea acorde, produciendo una distorsión o más bien una especie de disonancia cognitiva, generando una identidad psicosexual alterada. De esta manera, mi percepción sobre mí mismo fue la de pertenecer al sexo opuesto y no al propio. Y aquí sí podemos hablar digamos, el término de la autopercepción en forma correcta, digamos, porque tiene que ver con el tema de disonancia cognitiva y psicología, y no como lo venden los colectivos políticos LGBT hoy en día, que es más asociado a los gustos, a los sentimientos que por definición son cambiantes. No sé si se entiende un poco lo que expongo. Yo sé que a veces es como difícil de entender, pero tratemos. Bueno, insisto, podría hablar horas sobre el tema, pero en honor al tiempo y para no alargarme más, quiero terminar con un par de reflexiones que me interesa mucho que se lleven para la casa. Bueno, primero, espero que hayan comprendido lo que experimenta una persona transexual y que es mucho más profundo a lo postulado por el colectivo político LGBT, queer, woke, como quieran llamarlo. Por lo tanto, la comunidad o la población LGBT o trans no es lo mismo que el colectivo. Por favor, no nos metan a todos en el mismo saco. Y muy importante, porque justamente hoy, hace unos días en Rusia se aprobó una ley para eliminar todo tipo de transición de niños y adultos. Entonces, gente como uno que es hormonodependiente se queda sin tratamiento médico. Entonces, es necesario que lo puedan entender bien. Y por otro lado, tengan siempre en cuenta que el ambiente puede afectar a las personas al punto de desarrollar un trastorno, sobre todo si hay una predisposición genética o algún tipo de experiencia traumática, etcétera, de por medio. Por eso, eventualmente, la ESI, con el afán de hablarle a los niños de manera tan simplista y superficial sobre la transexualidad, ¿cierto?, como una identidad, como un constructo social, incluso como algo biológico natural, puede generar afectaciones psicológicas graves en los jóvenes, como concluye la doctora Hilary Cass en su revisión de estudio y posterior informe que dio pie a los cambios de protocolos de salud de atención trans en menores en Reino Unido. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que en la adolescencia y por el propio desarrollo del ser humano, los jóvenes van a experimentar cambios físicos rápidos y muy fuertes, lo que probablemente va a generar una incomodidad corporal, es normal, todo lo pasamos en la etapa puberal. Y por otro lado, la misma construcción identitaria que se produce en esa época hace que se generen algunas confusiones identitarias o confusiones de roles. Es lógico y natural que se generen esas confusiones. Entonces no parece muy lógico entonces hablarles de cambio de género como quien cambia de ropa, ¿cierto? Y termino con la frase que me encanta decirles, que los niños deben poder ser libres para desenvolverse como quieran. Deben tener la libertad de explorar y autoconocerse para definirse, mas no etiquetarse, mucho menos siendo presionados por terceros. Los dejo con Nael, muchas gracias.
¿Aló? Sí se escucha. Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Sí, tienen toda razón, se ve como súper bonito desde acá. Bueno, yo no voy a llenarlos con tantos datos, ni mucho menos. Preferí principalmente hablarles un poco más profundamente de lo que es la experiencia de una persona que lleva 20 años en esta transición, llevo 20 años en hormonización. También tengo mastectomía bilateral, que es cuando se extraen los pechos en su totalidad, y también lo que es la histerectomía total, que también es la extracción del útero, ovarios, trompas de falopio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que a mí nadie me viene con el cuento de, no, esto pasa, esto es perfecto, esto es maravilloso, aquí es la panacea misma, la transición y todo. No, eso a mí no me lo cuentan, yo lo vivo, ya hace harto rato. Bueno, como bien dice el primer libro de Pablo Muñoz Iturrieta, nadie nace en el cuerpo equivocado. Es muy cierto. Nosotros no nacemos con un cerebro masculino atrapado en un cuerpo femenino o viceversa. Lo que va ocurriendo en nuestra infancia son diferentes circunstancias que nosotros vamos percibiendo de diferentes formas, cosa que un niño que pasa exactamente o por circunstancias similares a otro no necesariamente va a generar el trastorno de identidad sexual. Esto depende de muchas cosas, incluyendo incluso cosas, temas psicológicos, genéticos, etcétera, etcétera, como bien dijo el Santi, ¿ya? Bueno, en mi caso, no sé qué dijo ahí. Bueno, está de acuerdo conmigo, exactamente. Entonces, continuando. Si bien tenemos en nuestra experiencia cosas similares, también hay cosas muy diferentes. Al menos en mi caso, yo nací en una familia que visualmente era bien constituida, papá, mamá y un hermano mayor. Pero la realidad era que mi mamá había sido madre soltera y mi papá era un hombre separado. Por ende, nuestra realidad familiar interna era que mi mamá sobreprotegía mucho a mi hermano y a mi papá me sobreprotegía mucho a mí. Yo generé una relación muy, muy, muy apegada con mi papá. Para mí mi papá era absolutamente todo. Era mi amigo, mi protector, mi superhéroe, mi todo. No así la relación con mi mamá. Yo no tenía confianza con mi mamá. Además que yo era una persona con mucha energía, pero extremadamente introvertido. Eso no ayuda mucho en la comunicación familiar, además. Y sobre todo de que en mi entorno era un entorno muy masculino. Mis papás tenían una empresa de camiones, mecánicos y todas esas cosas también, y mi mamá no era tampoco una mujer extremadamente femenina. Así que para mí era súper, súper, súper normal vestirme con ropa ancha, con buzos, zapatillas, y nunca se me puso ninguna etiqueta por vestirme así ni tener gustos masculinos, al igual que Santi. Pero sí se me puso siempre una etiqueta, que era que yo era igual a mi papá. Yo era el calcado de mi papá, era la Hernancita chica, etcétera, etcétera. Eso es una etiqueta que finalmente puede generar un resultado en la vida de un niño. Por eso, como bien dijo Santi, ponerle etiqueta a los niños puede ser bastante peligroso, dependiendo de la etiqueta. Bueno, en mi infancia, ¿qué más pasó? Pasó que lamentablemente sufrí un abuso. Gracias a Dios no alcanzó a ser violación, pero sí fue abuso sexual. Eso ya generó algo y yo recién lo vine a recordar pasados los 25 años. Yo no tenía recuerdos de ese abuso. Luego, durante toda mi infancia, también sufrí mucho bullying con el tema de Goku con falda, Rama y medio, Rambo también por ahí. O sea, todos los apodos habidos y por haber que le pueden decir a una chica masculina, a mí me los dijeron todos y me inventaron aún más. Aún así, yo viví una infancia bastante buena, por así decirlo, pero con muchos cambios también. En un niño o una niña introvertido, el generar muchos cambios de casa, cambios de ciudad, cambios de ambiente, puede tener repercusiones. Por eso no hay que mirar tan a huevo, por así decirlo, los cambios cuando un niño es introvertido. Hay que poner mucha atención en los niños. Los niños perciben el medio no como los adultos quieren que lo perciba, ni como creen que lo perciben. Es de acuerdo a ellos. Por eso la comunicación con los niños, sobre todo hoy en día, es más fundamental que nunca, ¿ya? Bueno, todo esto empezó a generar muchas grietas en mi inconsciente que nunca fueron detectadas, nunca fueron tratadas, nunca fueron conversadas. Y nunca se les dio ninguna importancia tampoco. Debido a esto, ya en mi adolescencia, nos venimos a Santiago, una ciudad grande, donde yo todavía jugaba con los Playmobil, con los dinosaurios, con los peluches, mientras que mis compañeros eran de fiestas, drogas, copetes, cigarros, como una realidad totalmente distorsionada para mí, y eso hizo que yo me volviera aún más introvertido.
pasamos de vivir nosotros como familia a en la casa de mi abuelo, porque mi papá lamentablemente generó leucemia. Entonces mi mamá se enfocó en la enfermedad de mi papá y yo quedé a la vida con un abandono por parte de la familia y en un entorno que no me sentía en absoluto cómodo. Esto, además, que empecé a recibir el ataque de mi abuelo constantemente, porque yo, claro, invitaba a mis compañeros de colegio a la casa para jugar PlayStation, para ver películas, pero para mi abuelo, disculpando la palabra, perdonen, pero este era el término que utilizaba, para mi abuelo yo era la maraca, por el hecho de traer compañeros y estar en la pieza, versus mi hermano, que era Don Mauri. O sea, esa era la diferencia del trato entre mi hermano mayor y yo, por algo que para mí no había razón de ser. Esto casi todos los días, mi mamá preocupada de mi papá, enfocada en trabajar, mi papá en cama, que hasta el momento era el proveedor más importante de la casa, y lamentablemente a la edad de mis 15 años mi papá fallece. Para mí el mundo se me destrozó, pero nadie se dio cuenta de eso. ¿Por qué? Porque en mi introversión yo no expresaba mis sentimientos, no expresaba mis emociones, ni siquiera lloré en el funeral de mi papá. A ese nivel de bloqueo mental fue lo mío. Yo nunca tuve problemas con mi cuerpo, nunca tuve problemas con ser mujer. Cuando a mí me llegó la menstruación, para mí fue como, y listo, y nada más. O sea, un proceso natural, todo bien, no pasa nada. Incómodo, como toda mujer sabe, porque no creo que haya ninguna que le guste que le llegue la menstruación, excepto en ciertas circunstancias. Pero fuera de eso, todo súper bien. Entonces, bien sabe. La cosa es que yo a los 16 años no recuerdo absolutamente nada. Yo no tengo borradísimo los 16 años, los 17 años como que medio recuerdo algo. Y a la edad de 18 años yo me paro frente al espejo y digo, quiero ver un hombre frente al espejo. Eso fue lo que yo dije. Y empecé a averiguar por internet cómo pasar de un cuerpo femenino a un cuerpo masculino. En ese entonces, año 2004, en Chile no existía la palabra trans. Yo nunca pertenecía al mundo LGBT, nunca, nada. Ni siquiera tenía amigos gays, lesbianas, nada. La cosa es que a punta de autogestión me empecé a meter testosterona con mucho miedo, una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero la testosterona es sumamente poderosa en un cuerpo femenino y los cambios se vinieron súper rápido. Antes de 6 meses yo ya tenía la voz cambiada, ya tenía barba, etcétera, etcétera. Parecía un chico de 14 años, más o menos. Y así, empecé. La cosa es que en ese momento, como bien dice el libro, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, de aquí el autor, en ese momento yo me introduzco en el mundo LGBT porque tenía una desesperación por tener razón. Tener razón de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Que toda la testosterona que me estaba metiendo y el hecho de cumplir un rol social masculino era lo que tenía que ser. O sea, yo era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, yo tenía un cerebro masculino pero tenía un cuerpo femenino, etcétera, etcétera. Todas las mentiras que cuenta el lobby LGBT me las compré todas y hasta busqué los estudios y todo, así me pegué el cabezonazo de estudiar absolutamente todo. Pero, lamentablemente, con el pasar del tiempo, ya con mis operaciones y todo, en un momento la biología te toca la puerta, te dice, hola, aquí estoy. La testosterona no es lo tuyo, amigo, ¿cachai? Entonces, cuando yo ya estoy en mi punto de súper bien, totalmente realizado, con una pega a la raja, con un ambiente bueno, totalmente aceptado y reconocido por todo el mundo, todo súper bien. Me llega una depresión, pero horrible. Y mi cuerpo, aparte, no estaba aceptando la testosterona. ¿Qué pasó? Empecé en ese momento, a la edad de 34 años más o menos, a tener pensamientos suicidas, cosa que jamás me había pasado. Yo ya llevaba muchos años, desde los 18 hasta los 33, con hormonas y procesos, pero claro, estaba metido en este mundo LGBT, todas las lucecitas, todo el brillecito, todo súper bien, todo correcto, y comprándome absolutamente todo. Pero nunca me cuestioné nada. Nunca cuestioné la biología, obviamente. O sea, biología nadie te habla. Entonces, cuando pasó eso, en el lobby LGBT, en la comunidad LGBT, no encontré ayuda. Nadie me ayudó. No me daban datos de buenos médicos, buenos psicólogos, nada. Puro psicólogo afirmativo, no, sí, todo bien, no es tu culpa, todo lo que te pasa no tiene que ver con lo trans, tiene que ver con tu medio. Pero mi medio no tenía nada de malo, o sea, mi medio todos me aceptaban, todos me reconocían, no había nada de malo en ello, incluso hasta estaba ganando buenas lucas. Entonces, ¿qué pasó? Llegué justamente a Pablo y ahí recién conocí a
empecé a realmente estudiar qué pasaba. Y gracias a él conocí a la que hoy en día es mi psiquiatra, la doctora María José Mancino, que ella me empezó a hacer una real terapia exploratoria. Y ahí empecé a entender todo este entramado que es lo que me había ocurrido. Y ahí comprendí que mi cambio no fue porque yo quisiera ser un hombre en la sociedad. Mi cambio fue porque yo quería ver a mi papá. Como a mí toda la vida me dijeron, tú eres igual a tu papá, yo lo que quería ver frente al espejo era mi viejo. Yo lo quería recuperar a él. Y eso nadie me lo dijo nunca. Nadie se dio cuenta y nadie le dio la importancia al abandono que yo sentí por parte de mi papá. Entonces, por eso para mí es sumamente importante que si váyanse con una idea en la cabeza, y es que los niños necesitan ser escuchados. Necesitan, como dice el próximo libro de Pablo Muñoz, haciendo buena publicidad, apaga el celular y enciende el cerebro. Vean a sus niños, estudien lo que está pasando. La ESI va a hacerles un daño gigantesco a todos los niños, porque les va a meter etiquetas en la cabeza que no son necesariamente de ellos, no son de ellos. Una niña más masculina no es un niño un poco más femenino no es una niña, en ningún caso lo es. Pero hay que dejarlos ser también, hay que dejarlos que ellos se descubran, que ellos sepan quiénes son, qué es lo que les gusta, qué no es lo que les gusta, quiénes son ellos en este mundo. Pero denles la oportunidad, no les pongan ningún tipo de etiqueta, porque esa etiqueta los puede marcar para siempre, tomando decisiones que pueden ser cruciales para su vida y las cuales no son en ningún caso reversibles. Y les quiero dejar una última frase, es: la verdad nos hará libres, pero seamos empáticos con la verdad de cada ser humano. Entiendo que cualquier persona pueda quedarse con la cabeza aquí diciendo, pero es que es una mujer. Sí, biológicamente soy una mujer y eso jamás va a cambiar. Pero cumple un rol social masculino que eso, al menos a mí, me mantiene tranquilo. Y me mantiene teniendo una vida bien, una vida con la cual no le hago daño a nadie y no se la impongo a nadie. Solamente pido un mínimo de respeto. Solo eso. Así que, por eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nael. Muchísimas gracias, Santiago. Tremenda exposición de ambas personas.